Nos situamos allá por el siglo VII a.C. Allí en ese momento aparece un señor y que empieza a dar un tipo de respuestas. No sabemos la pregunta, no sabemos qué se preguntó, pero por el modo de la respuesta podemos imaginarnos la pregunta. Él dice: todo es agua. Bueno, después otro personaje importante daría respuestas similares. El otro dice: todo es aire. El otro dice: todo es fuego. El otro dice: no, ni aire, ni fuego, ni agua. Es algo indeterminado, porque lo indeterminado se puede convertir en esto o en lo otro. No tiene tanto problema porque no está determinado, pero lo que ya está determinado, lo que ya tiene una forma, tiene, como decirlo así, dos trabajos que hacer. Tiene que quitarse la forma que tiene y adaptar otra forma distinta. Eso es más difícil, más trabajoso que aquello que no tiene forma coja una forma. Eso lo llaman lo apeiro, aunque seguramente pues en griego será la A será como la A nuestra, anormal, anómalo. Y pues entonces como lo que apeiros debe ser como no forma. Yo he aprendido que con el tiempo las cosas se les dibujan y parecen insignificantes. Bueno, ¿qué era David? David era un muchacho que estaba jovencito, que estaba cuidando de las cabritas, de las ovejas, y entonces de pronto pues se enfrentó con un gigante Goliat y con una piedra lo mató. Entonces ya pues eso pasa la historia como un muchacho inocente, pero luego si lee uno un poco más atentamente con los detalles de la letra pequeña, por decirlo así, los detalles secundarios de la misma historia en la Biblia, ve que David era un gran señor, era como un señor de la guerra, tenía su ejército, estaba como un gran terrateniente con mucha gente, muchos trabajadores, muchos soldados, un señor poderoso. Entonces uno aprende que lo que pasa a la historia con letra pequeñita fue en su momento escrito con letra muy gorda. Así que tú no pasas así, puede ser que pase alguien, pero eso no ocurre. Lo mismo ocurre con otro personaje. Abraham, pues Abraham era un pastor trashumante, un pastor que iba con su tienda de aquí para allá y que no tenían bienes, tenían dos hijos. Entonces Isaac y Jacob, entonces que eran pues pobres, como eran todo el mundo entonces, el uno cultivaba la tierra con tomate y el otro pues cabritas y ovejas. No, eso no es así. Abraham era un gran señor, era otro gran señor, un gran terrateniente, poseía muchos animales, muchos hombres trabajaban para él. Normalmente pasa con letra pequeña la historia el que en su tiempo fue grande, y ya grande es que se recuerde uno al cabo de muchos siglos. Eso ya es muy grande, ha tenido que ser para que se le recuerde al cabo de siglos. Entonces esto es lo que pasa con Tales de Mileto. ¿Qué dijo Tales? Dijo Tales que todo era agua. Dice: madre mía, señor, qué tontería, y que aquí cuánta pérdida de tiempo. Aquí ese señor que dijo esa tontería y le estamos aquí recordando, claro, eso no es así, esa no es la apariencia.
En su tiempo, Tales no fue solo un señor que dijo toda agua, Tales era geómetra, era, conocía los astros, dio constitución a su ciudad, fue un gran personaje en muchos sentidos, era un gran sabio con el saber de su época, conoció la sabiduría babilónica y egipcia en ese momento, y fue tanto su saber, su sabiduría, que entonces hizo algo que no se había hecho nunca. Eso es una grandísima cosa y muy difícil, porque a veces es difícil continuar las grandes cosas, pero más que difícil aún es el que las inicia, el que inicia las grandes cosas. Ese sí que es difícil. Nunca se había dado una respuesta al estilo de tal. Nunca se había dado un tipo de respuesta. Nunca se había hecho una pregunta al estilo de Tales. Nunca se había hecho una pregunta. Entonces eso indica cómo era la altura en la que estaba. Se dice que no escribió nada, que no dejó nada escrito. Unos dicen que dijo un par de libros, un libro sobre la navegación guiándose por las estrellas, claro, predijo un eclipse. Pues hay anécdotas que se cuentan que han pasado muy a la historia como típicas. Entonces da la imagen, por ejemplo, de un sabio preocupado por el saber y que olvida las cosas concretas y materiales, ¿no? Entonces se cuenta que una vez una vez mirando las estrellas, como una anécdota, mirando las estrellas, pues se cayó en un pozo. Y una esclava o una mujer se reía de él, de ver lo despistado que era. Y entonces echó, por lo visto, así fama de despistado, de que anda pendiente del cielo, pero no se fija, no se cuida de las cosas concretas, materiales. Pero él quiso una vez demostrar que aquello no era cierto, que él no se ocupaba de las cosas concretas materiales porque no quería, no porque no pudiera, sino porque estaba más interesado en otras cosas. Y entonces, para hacer una demostración, pues en una ocasión dijo: ahora lo vais a ver comprobar que cuando quiero yo puedo. Entonces dicen que eso a lo mejor son anécdotas que no se cumplieron, pero no importa a veces las anécdotas, porque las anécdotas, aunque no se existieran, podía haber no existido. Se han creado en el sentido de lo que fue el personaje, por lo tanto a veces no se le puede hacer caso. Entonces, una vez anticipándose a una mala cosecha de oliva, o a una buena cosecha, no sé muy bien, porque él dicen que lo anticipó por las estrellas, pero no sé yo tampoco, eso ya lo veo raro. Entonces compró todos los molinos de aceite que había, y entonces cuando llegó la época de esa cosecha, pues entonces todo el mundo tuvo que pasar por el aro de los precios que él puso. Hizo un monopolio de transformar la oliva en aceite. Entonces se hizo con mucho dinero. Y eso lo hizo él, dice, no para hacerse por el dinero, sino para que los demás comprobaran que él era capaz. Bueno, pero entonces el asunto, o sea que ahí, y yo durante también mucho tiempo, siempre uno falta la perspectiva histórica, no se mete, escucha cosas y la interpreta con el sentido del presente, pero claro, Tales inventó el teorema de Tales, eso había que estar muy a la última, inventó la matemática, por decirlo así. Antes de él no existía la matemática. Pues, dicen que conoció a Pitágoras y le aconsejó a Pitágoras que fuera a Egipto a aprender allí los conocimientos matemáticos, y que los teoremas de Tales que yo estudié y que se sigue estudiando. Me parece que dos rectas paralelas que se cortan por una recta,
producen segmentos proporcionales, o algo así me pareció, ya no me acuerdo. Entonces el asunto importante no era eso, sino la demostración, que la demostración se hace de una manera deductiva puramente matemática. Él inventó la matemática. Y lo inventó, dicen, a partir de los conocimientos que había en Egipto, que eran puramente prácticos. Eran matemáticos, pero prácticos, porque allí existían todo eso se dice, existían las riadas periódicas del Nilo, y entonces los márgenes se desdibujaban y había que hacerlo pues mediante algún procedimiento práctico tipo matemático. Todo esto va como introducción para la pregunta. La respuesta es: todo es agua. Y hay ahí dos aspectos muy interesantes, son la respuesta y la pregunta. Esa respuesta corresponde a una pregunta. La pregunta no nos llega, pero podemos imaginárnosla. Si todo es agua, ¿qué se ha preguntado? ¿De qué está hecho todo? ¿Cómo? ¿Y a qué viene esa pregunta? ¿De qué está hecho todo? Pero es que no lo estás viendo. No estás viendo que la piedra es piedra, que el aire es aire, el mar es mar y que la manzana es manzana. ¿A qué viene ahora a preguntar de qué está hecho todo? Pues no. Es que no está claro. No está claro que la manzana sea manzana y que la pera sea pera y que el aire sea aire. Es que no está claro. ¿Pero cómo que no está claro? Pues sí, porque si la manzana fuera manzana, la manzana no se convertiría en carne. Y cuando yo me la como, la manzana se convierte en mi carne. ¿Cómo puede la manzana convertirse en mi carne? Pues la manzana no era manzana. ¿Cómo la manzana ahora es carne? ¿Qué quedamos? Si ahora es carne, antes no pudo ser manzana. Si antes era manzana, después no pudo ser carne. ¿Cómo pueden ser unas cosas convertirse en otras? Ese es un asunto. Ya tenemos ahí el asunto. Usted tiene a los ojos todo lo que existe. Ahí tiene el perro, ahí tiene el gato, ahí tiene la montaña, ahí tiene la pera, ahí tiene la manzana, ahí tiene la uva, tiene la verdura. Todos son cosas. Esto es esto y lo otro es lo otro. Pues no. Esto, con acorde a los sentidos, nos dice eso, que cada cosa es cada cosa. Pero luego, también los sentidos nos dicen que unas cosas se transforman en otras. Y eso ya empieza la cosa a complicarse. Si las cosas fueran estables y la pera fuera siempre pera, pues no tendríamos ningún problema. Pues cada cosa es lo que es. Pero es que no, es que la pera ha nacido, hay un momento que ha nacido. El árbol, el peral, hay un momento que ha nacido, bueno, aparece, no sabemos muy bien de dónde ha nacido de la tierra. Una pequeña semillita empieza a echar, pero esa semilla, que es tan pequeña, está cogiendo materia de alguna parte. ¿De dónde? Pues del suelo, de las raíces. Pero ¿cómo el suelo se está convirtiendo en peral? ¿Cómo el suelo se convierte en peral? ¿Cómo una cosa se convierte en la otra? Si una cosa se convierte en la otra, es que ni es esto ni es lo otro. Porque la tierra se convierte en peral, o se convierte en pera, y la pera de nuevo se convierte en tierra, pero la tierra no necesariamente se convierte en pera de nuevo. Puede convertirse en albaricoque, o puede convertirse en otra planta cualquiera, o puede no convertirse en piedra. Luego entonces, las cosas no son lo que parecen, no son estables, no son fijas. Parece que por debajo de ellas hubiera otra cosa que no vemos, que solamente la descubrimos con la razón. Pero aquí estamos dando varios pasos. Primero, ¿qué es una? ¿Por qué es una? Podría ser varias. Entonces, viene la primavera y de pronto, ¡brum!, un montón de seres vienen a la vida. El campo se llena de flores, todo se llena de plantas, todo se llena de verde. Entonces, todo eso, ¿de dónde ha salido? Toda esa variedad de seres, ¿de dónde ha salido? ¿Ha salido cada uno de otro ser distinto y concreto? No, no tenemos para cada planta
otra planta u un ser del cual haya nacido. Está ahí siempre en el mismo fondo. El fondo es el mismo. Es como subir a un fondo. ¿Es la tierra exactamente? Pues vienen de la tierra, pero no sabemos. La planta pone sus raíces en la tierra, pero no sabemos exactamente si es la misma tierra que se convierte en planta o no lo sabemos, a nuestros ojos no lo sabemos. Entonces, el asunto es que hay algo, que yo tampoco lo veo muy claro, porque pues son improvisaciones, hay algo, y ese algo nos conduce a la unidad. El asunto de la reducción a la unidad, ya ahí nos metemos en otro asunto. No es un asunto solamente que se plantee Tales, sino que es un asunto que se plantean los científicos actuales. No por nada, porque haya mejor o peor, porque sea más verdadero o menos. Usted tiene 5 elementos, usted tiene 10 elementos, usted tiene 20 elementos, y resulta que sus investigaciones ha topado con que la realidad está compuesta de 20 elementos básicos. Entonces, ¿cómo orienta usted ahora mismo su trabajo? Pues se dice, podría decir, bueno, pues estupendo, hemos llegado a 20, pues tiene 20, ¿qué debemos hacer? Estamos contentos porque hemos descubierto que tiene 20 elementos básicos en la realidad. Dejémoslo así, eso hemos llegado a 20, pues quedemos mejor, estamos agradecidos que no hayamos llegado a 50, que no sean 50. Pues no es este el planteamiento. El planteamiento es, aunque nada oriente, aunque nada indica que estos 20 elementos se pueden reducir a uno, yo lo voy a intentar. Yo voy a buscar a ver si de alguna manera fuera posible descubrir que esos 20 elementos se reducen a uno. O sea que la voluntad quiere reducirlo. No es decir, la realidad me impulsa. No, la realidad no me impulsa. La realidad está ahí, ha llegado a 20, se ha llegado a 20, pues, pero ¿por qué agradecido de que no sean 50? Bueno, quizás por ahí viene el asunto de nuestra capacidad y nuestro entendimiento, nuestra forma de conocer. La reducción a la unidad es muy poderoso, La unidad controla, la diversidad no. La diversidad es una pluralidad de puntos independientes. Es mucho más difícil, no se pueden controlar por si si hay 5 elementos y cada elemento es independiente, son 5 controles autogobernables. Eso no se puede entender, ni se puede comprender, ni se pueden dirigir, ni se pueden organizar, porque son 5 puntos de organización distintos. Pero si esos 5 puntos se reducen en el fondo a una unidad, entonces esos 5 puntos se pueden comprender, se pueden manejar, se pueden dominar desde un solo punto. Entonces quizás sea una conexión de poder, sea una voluntad de poder, sea una manera de dominar la realidad. La realidad se domina mejor cuando tiene un solo centro de control, un control efectivo, un control real. Entonces, bueno, es posible que sea eso, y eso ocurre, esa voluntad de unificación, esa voluntad de reducir a la unidad que tenemos nosotros. También se puede decir, bueno, eso es caprichoso, sí, es caprichoso, puede ser caprichoso. Pero los caprichos en la evolución existen poco. Si después de 2.000 millones de años tenemos un capricho, yo dudo de que ese capricho, de 2.000 millones de años de evolución, resulta que tenemos una capacidad, una tendencia caprichosa, yo dudo de esa tendencia. Esa tendencia, lo normal, es que si era caprichosa, haya desaparecido a lo largo de la evolución, porque no producía nada, porque no daba ninguna ventaja, porque no conducía a ninguna parte. Solo si de alguna manera tiene conexión de la realidad, entonces ahí esa capacidad, esa tendencia se puede mantener. Bueno, yo reduzco la unidad y con esa unidad yo consigo un mayor poder efectivo. Amigo, eso es otra cosa, eso no es que yo me invente una unidad así por la buena. Entonces, ahí está esa reducción a la unidad. No sabemos bien por qué es esa tendencia, por qué Tales tuvo que reducir a la unidad toda la diversidad. Era porque nosotros tenemos ya esa tendencia a la reducción a la unidad que nos viene dada por la naturaleza, porque no hay que olvidarlo. Las tendencias que tenemos nosotros son tendencias que corresponden a impulso. Es decir, tú tienes un placer cuando descansas, pero es que no. Tú dices, no, yo estoy muy cansado, voy a descansar,
y así pues obtengo una gran felicidad, un gran placer. Sí, sí, pero es que resulta que eso es un placer subjetivo unido a una necesidad objetiva. El cuerpo tiene necesidad de descanso. La evolución no tenía por qué haber asociado un placer al descanso, porque bueno, el cuerpo tiene, pero es que sí, porque resulta que lo vemos en todas partes. Tú no sabes cómo el cuerpo puede llevarte a ti a descansar. Pues entonces te engaña, te da un placer y tú haces la cosa por el placer. Y el cuerpo, la naturaleza, lo está haciendo por otra razón. Tú ahora dices, no, a mí es que me gusta comer. Dices, no, pues a mí es que me gusta. Dice, yo como por gusto. Pues, entonces sí, la naturaleza, hay una necesidad y hay un gusto. Entonces, algunas veces comerás por necesidad, porque el hambre te devora. Pero otras veces comerás por gusto, por placer. O hay asociado a la necesidad, a la satisfacción de la necesidad, hay asociado un placer. Y tú a veces te guías por el placer. Y la naturaleza te está utilizando ese placer para llevarte aquí a ese terreno. Es decir, que la naturaleza, la evolución, asocia el placer a la necesidad. Por lo visto, porque la necesidad sola no es suficiente. Lo mismo que nos atraemos con el placer y huimos con el dolor. Yo recuerdo cuando me asusté en una ocasión, estando en el agua, bañándome en una playa, pues había un balneario y entonces mi pierna se rozó con el poste del balneario y aquello por lo visto tenía unas cosas, mejor de chapinas, de algunos animales que habían dejado allí su costra, su capa, y era afilada y me corté, hice un trozo en la pierna y salía sangre. Pero lo que a mí me sorprendió fue que no sentí nada. Y entonces me dije, ay madre mía, qué terrible es esto, no sentir nada. Se puede uno destruir de la manera más sencilla y más fácil. Es decir, no te enteras, y entonces tú puedes seguir insistiendo, haciendo lo mismo, no prestando atención, no cuidando a continuación. Todo eso era terrible. Es decir, que tanto a la necesidad se asocia con el placer, como tanto al mal se asocia al dolor, para remediarlo, para no seguir con él. Entonces, son efectos secundarios porque por sí solos no son suficientes. Tú te haces un corte y si no tuvieras dolor, a lo mejor no le prestabas atención ni te enteras. O tienes una necesidad y si no hubiera placer, bueno, a veces, por ejemplo, con el hambre tú sientes la necesidad. El hambre es otra llamada, es una llamada que el cuerpo pone para que tú le prestes atención a una necesidad interna, digamos, bioquímica, que tú ahí no intervienes, pero el cuerpo la evolución ha procurado dos clases. Uno, la insatisfacción, que es parecido al dolor, el hambre, que es la insatisfacción, una incomodidad, una tensión que te produce infelicidad, y luego una gran felicidad con la satisfacción. Todo eso para que tú hagas lo que el cuerpo precisa de modo bioquímico, que son medias proteínas. Es decir, que hay asociadas placeres y dolores a la necesidad. Y uno, por lo visto, porque nosotros cuando funcionamos solamente por la necesidad, pues no hacemos caso, entonces el cuerpo nos engaña. Tú dices, bueno, si el cuerpo no nos indujera al sexo o a tener hijos, pues a lo mejor no lo tendríamos. Si el cuerpo no nos indujera a hacer muchas cosas que hacemos, pues lo hacemos por la necesidad subjetiva. Bien, entonces hay también que pensar que si reducimos a la unidad, si tenemos la tendencia a reducir a la unidad, puede ser que haya también una necesidad objetiva, o que haya una coherencia, o que haya una correspondencia objetiva con esa necesidad que nosotros sentimos. Entonces pueden darse las dos cosas. Pueden darse nuestra necesidad que corresponde a nuestra necesidad subjetiva, que corresponde a la unidad objetiva, o puede darse simplemente a la observación de la naturaleza, que las cosas vistas son así.
Ahí es que estamos dando el ejemplo de, bueno, que la cosa parece salir de un fondo. Todo eso sigue teniendo su repercusión, sigue teniendo su repercusión. Primero, ese fondo nosotros no lo vemos. Que el agua se convierta en piedra, nosotros no lo vemos. Que la piedra sea agua, nosotros no lo vemos. Yo veo que la piedra es piedra. Lo que yo veo es que la piedra es piedra y que el árbol es árbol. Yo no veo que la piedra sea agua y que el árbol sea agua. Pues entonces, ¿con qué veo yo? ¿Con qué veo yo el agua en la piedra y el agua en el árbol? No lo veo con los sentidos. ¿Con qué lo veo? Lo veo con la razón. Esa es la clave del tema. Esa es la solución. Ese es el punto de apoyo. Ese es el salto. A partir de ese momento, todo será un cabalgar en la misma dirección. Hay dos sentidos, hay dos líneas. Una los sentidos y otra la razón. Y se van a ir alternando, jugando, bueno, más o menos, porque yo tampoco sé mucho, pero algo de eso ocurre. Aparece un conflicto entre la razón y los sentidos. Lo que Tales de Mileto dice es que las cosas no son lo que parecen, que a nuestros ojos, a nuestros sentidos, aparece una diversidad de cosas, pero esa diversidad de cosas no sabemos ahí, diríamos, el estatuto ontológico que le concede Tales, y a lo mejor sería demasiado, ya llevar incluso la palabra, decirlo así, ya resulta demasiado, porque eso ya será una cosa posterior. Pero en el asunto yo lo digo por el asunto. Cuando Tales dice que todo es agua, ¿qué quiere decir? Que la piedra es falsamente piedra, que la piedra no es verdadera piedra, que la piedra es agua y que lo que existe verdaderamente es agua y no la piedra, o al contrario, decir que existe el agua y la piedra, que la piedra es buena piedra y que existe verdaderamente la piedra, pero que también existe el agua detrás de la piedra, porque el agua se ha convertido en piedra y la piedra tiene la apariencia de piedra, pero es agua. Como piedra es real. No hay separación en dos mundos. Parece difícil decir eso, parece difícil mantener eso. ¿Cómo lo sostiene? Si la piedra es agua, pues es una falsa piedra, no, parece piedra, pero no es piedra, en realidad es agua. El agua parece agua y es agua, pero la piedra parece piedra y no es piedra. Entonces ya estamos dividiendo el mundo, ya estamos separando el mundo en dos campos distintos. Ese es el futuro, Ya, a partir de ahí ya viene todo. Esa separación del mundo, y vemos que es algo que surge natural, que surge espontáneo, que tiene que surgir, porque es que hay un asunto, que es que unas cosas se convierten en otras. Si unas cosas se convierten en otras, pues entonces resulta que ¿cómo es posible que una cosa se convierta en otra? Después incluso habrá respuestas más, recuerdo por ejemplo, ya en concreto, porque esto puede ser una respuesta a la pregunta. Si todo es agua, el agua ahora se convierte en piedra, ahora se convierte en árbol, ahora se convierte en persona. Nosotros tomamos agua, los animales toman agua, todas las plantas toman agua, con el agua la vida florece, con la falta de agua la vida se muere. Entonces, puede ser que el agua se transforme, que el agua cambie de forma. La misma agua, no hace falta que sea. Esa agua aparece unas veces como agua y otras veces no aparece como agua porque se mete en el interior. Yo tomo el vaso de agua, es agua. El agua que yo tomo parece agua y es agua. Pero esa agua que parece agua, cuando yo me la meto en el interior, esa agua se transforma y ya no parece agua. Ya parece músculo, parece pelo, parece pie, parece carne. Pero es agua que se ha transformado. Porque el agua no ha desaparecido.
Si yo tomo 1 litro de agua, yo luego no expulso 1 litro de agua, expulso la mitad. Las plantas necesitan agua. Ese crecimiento en peso viene de una parte. Un niño crece y se crece en peso. Ese peso, ¿de dónde ha salido la carne? No ha salido de otra carne, ha salido de una patata, también puede salir de otra carne, pero hay un proceso que en concreto un personaje que se llama Demócrito después pensará. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas algo, lo que haces primero es destruirlo. Entonces, tú tomas una manzana y lo que haces primero es masticarla, destruirla. Incluso empieza el proceso de destrucción en la boca, pero luego lleva ese proceso de destrucción, sigue abajo en el estómago, continúa el proceso de destrucción. Entonces da la impresión de que hubiera unos elementos últimos a los cuales hubiera que reducir la manzana. La manzana es unos elementos últimos en una determinada configuración. Eso es y esos elementos últimos tenemos que destruir su configuración, reducirlo de nuevo a elementos últimos, y una vez que está reducido a elementos últimos, los combinamos de nuevo en una nueva combinación que será otra cosa. Eso es una respuesta magnífica, eso es una respuesta actual, eso es el átomo. Esos son los átomos que se recombinan de distintas maneras. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy en la moderna medicina, eso es lo que hacemos. Tenemos los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, y entonces lo que hacemos cuando cogemos un trozo de carne es descomponerlo en sus aminoácidos, y entonces los aminoácidos esenciales, sus componentes esenciales, y esos componentes esenciales los recombinamos de nuevo para construir lo nuestro. Pues eso. Entonces, pero hay aquí varias cosas. Hay un proceso que se ha iniciado, y ese proceso no es inocente. Se dice, bueno, entonces lo que vemos no es lo que vemos. Entonces usted, ¿cómo sabe usted por qué deduce usted que la piedra es agua? Bueno, porque no son los sentidos los que me dicen. Con arreglo a los sentidos, yo no lo podría decir. Los sentidos siempre me dicen que la piedra es piedra. Los sentidos siempre me dicen que la manzana es manzana. Pero yo veo que la manzana se destruye y se convierte, y la manzana, y la pera, y el melocotón, y la carne, y el huevo. Todo eso se destruye y luego se convierte en mi carne. Luego, entonces, una cosa puede convertirse en otra. No solamente eso, sino que toda cosa se puede convertir en otra. Entonces, constantemente hay un aparecer de cosas y un desaparecer de cosas. Entonces, una cosa no aparece de su propia cosa, sino que aparece de otra cosa parecida. Que decíamos, una idea cosa concreta viene de otra cosa concreta. No, nosotros no lo vemos venir. Todo parece venir de un fondo único. No hay 5 fondos, no hay 10 fondos. Solo hay un fondo. No sabemos bien ese fondo cuál es. Vienen del suelo, pero no todo viene del suelo, o por el suelo solo. Está el agua, está el aire, no sabemos exactamente de dónde. Entonces hay una unidad, hay un proceso de racionalización, por decirlo así. Interviene la cabeza, interviene la mente, interviene la razón. Ya lo que nos dice lo que es la realidad, ya no se trata de los sentidos solo. Ese es el salto cualitativo que se pone. Entonces decimos, los sentidos me dicen que cada cosa es esa cosa, pero sin embargo, la razón me dice que eso no puede ser, porque las cosas se destruyen y se transforman en otras. Si se transforman en otras, debe haber algo común que sirve de base a todas esas transformaciones. Por ese algo común es conocible no con los sentidos, sino con la razón. Luego entonces nosotros llegamos con la razón a lo que verdaderamente es, a lo que es más verdadero
que lo que nos dicen los sentidos. Ese es el gran descubrimiento de Tales. Yo creo que yo no lo sabía, no me lo importaba el tema, resulta que el paso siguiente, el gran paso siguiente, que es Parménides, entonces no será desde ese punto de vista, no es sino una continuación, no es una cosa como se presentaba, un salto de gigante, una cosa que ahora viene de tiempo. De pronto Parménides se pone a pensar, bueno, el ser es y el no ser no es. Bueno, ¿y este tío por dónde sale? ¿Este tío a qué le da cuento de qué vino eso? Bueno, es que Parménides está siguiendo la línea de Tales, está siguiendo la misma línea, porque lo que ha hecho Tales ha sido decir, los sentidos no son suficientes, los sentidos nos engañan, los sentidos nos dicen algo sobre la realidad, pero lo que nos dice en realidad más sobre la realidad es la razón, y la razón nos dice que las cosas no son estables, no son cada cosa última y definitiva, que las cosas se transforman una en otra y por lo tanto ahí debe haber algo único que da lugar a todas las cosas y al cual vienen todas las cosas. Entonces el asunto es ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice Tales? ¿Qué es lo que hay? Da la impresión, por la respuesta de Parménides, que lo que hay es el agua. La respuesta de Parménides, es decir, da la impresión de que Tales hubiera dicho, las cosas no son, están ahí, lo parecen, la piedra parece piedra, pero no es piedra. Lo que hay verdaderamente es el agua, Eso es lo que hay verdaderamente, y no la variedad de las cosas. Puede ser que haya dicho así, puede decir así. Hay algo, y ese algo pues es agua, o es aire, pero eso, entonces ahora viene un paso, porque, por ejemplo, Tales no nos ha dicho ese primer elemento cómo es. Ese primer elemento, por ejemplo, es estable, si cambia, debe cambiar. Si se convierte el agua se convierte en piedra, debe cambiar, porque por algún cambio el agua se convierte en piedra. Porque dice, bueno, eso es apariencia, ¿de acuerdo? Sí, pero unas veces parece piedra y otras veces parece algo. Son dos cambios distintos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese fondo no es inmóvil, ese fondo es como una burbuja, es como un agua hirviendo, está en continuo movimiento del cual salen todas las cosas y al cual vuelven todas las cosas. Lo que nosotros vemos es que hay un continuo fluir de dentro a fuera y de fuera a dentro. Pero no sabemos bien exactamente cuál es la respuesta de Tales. Las cosas puede ser salen de dentro y existen igual que el interior. La piedra existe igual que el fondo. La piedra, que es superficie, que es exterioridad, sale de un fondo, se ha separado del fondo, y luego vuelve al fondo y vuelve de nuevo a confundirse con el fondo. Pero mientras está fuera del fondo, existe con la misma seriedad, con la misma importancia que el fondo. Puede ser, no lo sabemos. ¿Qué es lo que hay? Eso que no sabemos bien la respuesta de Tales y quizás sea mucho prematuro exigirle que nos diga tanto. No, yo digo solamente que esto está hecho de agua, como el hielo está hecho de agua, es el agua se ha transformado en hielo, pues el agua se puede transformar también en piedra, por ejemplo, pongamos por caso, ¿no? Eso sería la manera. Entonces, aquí iniciamos el asunto con un poco más de radicalidad. Entonces, bueno, estamos de acuerdo con vosotros, habéis hecho un gran descubrimiento, los sentidos no son suficientes, los sentidos no nos dan cuenta de esa variedad, de esa multiplicidad de cosas,
Los sentidos nos dicen que debe haber la razón. Los sentidos no nos hablan del fondo, pero la razón nos habla de un fondo. Lo que hay es ese fondo es lo verdadero, el agua es lo verdadero. Entonces viene Parménides y entonces dice, bueno, pero hay que ser serios, señores. Ustedes dicen que los sentidos no son suficientes para que nos digan qué es lo que verdaderamente existe, es la razón la que nos tiene que decir las características, cómo tenemos que seguir la razón hasta el final. Ustedes han empezado un camino, pero no han seguido, han dudado los sentidos y ya está, le han dado el ser al agua. Pero hay que ser rigurosos, señores. Entonces, pensemos con la razón, pues pensemos con la razón. Entonces, ustedes dicen que hay algo. Y ya le dicen, bueno, ese algo no, aquí es que Parménides utiliza aquí una terminología que a veces se acepta, a veces está equivocado y a veces está en lo cierto. Porque hay en el asunto del verbo ser hay dos acepciones. Uno, esto es, y otro, esto es tal. Son dos empleos del verbo ser que entonces son parecidos pero no son lo mismo. Entonces, Parménides dice, si usted dice que esto es naranja y esto es melón, no se pueden distinguir el uno del otro, porque tanto uno como el otro son. Esto es. Entonces, son ser. Los dos son el ser. Entonces ahí es donde está un atranque que no se ha aceptado totalmente. Pero hay otro asunto que es ese, quizás una confusión, porque le lleva a decir que el ser no puede estar, digamos, distinguido en distintos componentes, sino que tiene que ser un ser único, porque todo es, y lo que es no puede separarse de otra cosa que es, entre ser y ser, ¿cómo vas a distinguir? Los dos son seres, pero no es que, dirá después Aristóteles, un ser esto o ser lo otro, entonces son modos de ser. Entonces, pero ¿dónde está el asunto ahí? El asunto está, Parménides sigue siendo riguroso y dice, bueno, concedamos como ustedes conceden y todo el mundo concede que algo es, no sabemos qué es lo que es, sabemos si es el agua, si es la piedra, si es el árbol, pero hay algo que es, eso es indudable, algo es. Y entonces ustedes han dicho que lo que verdaderamente es, o que todo lo que aparentemente es, se reduce a otra cosa que es agua, por ejemplo. No ponemos ahora en caso del asunto de lo otro, porque para el caso es lo mismo. Estamos solamente tales porque con uno es suficiente. Pero, ¿cómo puede ser algo ser algo determinado? Es decir, ¿cómo puede el agua convertirse en algo? Entonces, si algo es el movimiento, el cambio, es un paso del ser al no ser. Entonces, el ser, por exigencia propia, lo que es, no puede cambiar, no puede dejar de ser, ni puede adquirir nada que no hubiera antes, porque nada puede pasar del ser al no ser o del no ser al ser. Entonces, todo lo que es cambio digamos, descartable. El ser debe ser inmóvil, debe ser eterno, inmóvil. Esa es una de las grandes características que aparecen del ser totalmente. Hay otras características que luego pues, no, que es una esfera, que no tiene partes, una esfera tiene partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son homogéneos, uniformes, porque no se puede distinguir, si todavía es un pensamiento incipiente, pero el asunto de que es inmóvil, ese sí se queda fijo,
Hay un conocimiento. Hay un conocimiento. ¿Hay conocimiento o no hay conocimiento? Y si hay conocimiento, ¿de qué es? ¿De qué es ese conocimiento? Ese conocimiento tiene que ser verdadero. Tiene que ser, porque si eso no es verdadero, no es conocimiento. Y si es verdadero, ¿de qué es ese conocimiento? ¿De algo que existió ayer y ya no existe más? ¿O de algo que existe siempre? Ese conocimiento que existe, pero existe de alguna manera, sí, porque aquí tenemos que... Hay partículas, por ejemplo, en la actualidad, que existen en una millonésima de segundo, y ya está, y no se le ha visto el pelo. Entonces, o se puede decir, en la evolución del universo, los átomos solo existen en un determinado periodo de tiempo. En un principio no existían los átomos, y es posible que a lo mejor al final del universo tampoco existan. Entonces dice, bueno, entonces no hay ciencia del átomo, no hay conocimiento verdadero del átomo, porque el átomo no, es que parece que una cosa es el átomo concreto y otra cosa es el átomo abstracto. La ciencia no se ocupa del átomo concreto, no se ocupa del hombre concreto, se ocupa del hombre abstracto. Eso ya lo dirá Aristóteles. No hay ciencia de lo particular. ¿Por qué no hay ciencia de lo particular? Porque lo particular cambia. Lo particular hoy es así, mañana es así. Si la ciencia ha de ser verdadera, siempre tiene que decir la verdad de su objeto. Pero si su objeto está cambiando, como tiene que decir a cada momento, hoy dice la ciencia, hoy llueve, ahora está lloviendo. Sí, pero a continuación la ciencia tiene que decir, ahora no está lloviendo. Entonces, continuamente tendría que estar cambiando. Un discurso fijo, un discurso verdadero, es un discurso fijo, es un discurso estable, no es un conocimiento que no cambia de un día para otro, que es un conocimiento válido en principio para siempre. Y así entendemos nosotros ahora, ¿eh? La ciencia es un conocimiento no para hoy, ni de ayer, ni de mañana, es un conocimiento válido para siempre. Para siempre. Para siempre, el conocimiento que tenemos sobre el átomo es un conocimiento para siempre. Eso no quiere decir que el átomo haya existido siempre, ni que el átomo vaya a existir siempre. El átomo existe en un proceso. En un proceso. Hubo un proceso en que existían electrones y existían protones, y no podía existir el átomo, pero el proceso llevaba a la existencia del átomo. Y ese mismo proceso continúa y llevará a la no existencia del átomo. Entonces, la ciencia que habla sobre el átomo, eso quiere decir que la ciencia es falsa porque habla de un elemento de algo que no existe siempre. No, eso no existe dentro de la ciencia. Lo que la ciencia tiene como fijo es el proceso, no la existencia concreta de los elementos, ¿sabe? Son relaciones. Ahí es donde es un campo que yo tengo flojo. No son los elementos. Incluso Gustavo Bueno se debe decir que la ciencia no tiene objetos, que eso son preguntas, son respuestas muy fuertes. Entonces, ahí queda un pozo, hay algo una tecla que Parménides tocó, que fue una tecla firme, que es que solamente hay conocimiento de lo fijo, de lo estable, de lo inmóvil. Eso solamente puede haber conocimiento de eso. Bueno, todo eso nosotros no sabemos bien todavía, hablar de eso. Viene el médico, entonces cuando usted aprende, y el pedacito ve, pero lo que el médico aprende lleva a lo general, siempre parece ser que siempre va a lo general. Incluso que usted tiene un genoma propio, pero a veces lo que está es la ley que gobierna la transformación de un genoma en otro y la aparición de los genomas propios, pero la ley es general para todos, la ley no es particular, la ley siempre engloba lo general. Parece ser, incluso las leyes no hablan de lo particular, las leyes no hablan,
no sabemos bien, todavía eso ya es filosofía de la ciencia y no sabemos muy bien en qué terreno nos metemos. Pero el asunto es lo estable, no hay, y es una afirmación muy gorda para darle mucha vuelta. No hay ciencia de lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que así se entendió en un principio y se entiende. Si usted abre un libro de física, allí que ahí no habla de ninguna cosa en concreta en particular. Todos son abstracciones. Los elementos son abstracciones. O incluso cualquier cosa que se hable, los elementos químicos son abstracciones. ¿Dónde está ese elemento químico en concreto? El elemento químico es una esencia, es una permanencia, una estabilidad dentro de un fenómeno que se nos ofrece a la vista, se nos ofrece al tacto. Hay una cierta coherencia, hay una estabilidad, hay una estructura estable dentro del fenómeno. Eso es la esencia. Entonces, esa estabilidad no habla de ningún átomo concreto, sino que es de un átomo abstracto. No habla de un hombre concreto, de un perro concreto. Lo que pasa es que aquí hay una equivalencia, una composición, una concordancia entre lo concreto y entre el lenguaje y la ciencia. Entonces resulta, bueno, que parecía que la ciencia al final no debe hablar de lo concreto. Bueno, nos servimos de la ciencia para movernos y organizarnos con lo concreto, pero la ciencia no habla de lo concreto. De hecho, incluso lo concreto siempre se desvía, porque la ciencia, por ejemplo, la física habla de condiciones ideales, una masa de un móvil concentrada en un punto, entonces se alcanza una velocidad, tal, todo eso son ideales porque ni existe ese vacío, ni existe esa masa concentrada en un punto, evidentemente porque el punto no existe. Estas son condiciones ideales que en la práctica siempre son aproximadas. Entonces, pero sin embargo, hay algo que Parménides ha tocado la permanencia. Se tiene la idea, se tiene la visión de que en adelante el conocimiento verdadero no puede ser sino de aquello permanente, no puede ser de otra manera, porque si no es permanente el objeto, ¿cómo va a ser permanente el conocimiento? Si yo digo algo de ese objeto y ese objeto cambia, entonces cambia el objeto concreto, pero no tiene que cambiar el objeto de la ciencia. El objeto de la ciencia no. Entonces el objeto de la ciencia no es lo particular, tiene que ser lo universal. Y lo universal viene dado en el lenguaje, solamente en el lenguaje. Entonces, ahí se ha dado con una tecla, ahí se ha dado con algo. El objeto del conocimiento es lo general, y también lo que existe es lo general. Entonces, de eso parece que no se puede dudar, pero lo general es accesible mediante la razón, y lo concreto es accesible mediante los sentidos. De ahí vendrá una lucha, una tendencia, un conflicto entre nosotros. Nosotros tenemos dos facultades. Las dos facultades nos hablan de la realidad. Una son los sentidos y la otra es la razón. Pero a veces las dos entran en conflicto. ¿Qué se mueve? ¿La Tierra o el Sol? En un primer bosquejo, cuando la ciencia no está desarrollada, cuando la razón no ha encontrado todavía punto firme, nos guiamos por los sentidos y decimos, lo que se mueve es el Sol. Y en la Biblia ustedes pueden leer el momento en que los judíos rodean Jericó, y entonces pues, dice la Biblia, Dios paró el sol para que continuara la lucha y pudieran conseguir la victoria los judíos. Paró el sol, pero el sol se movía, entonces era evidente que el sol se movía. En ese momento no había duda. Claro, eso es lo propio. Pero los sentidos tienen conflicto, los sentidos tienen problemas que no resuelven, entonces la razón tiene que intervenir. ¿Cómo se combina el asunto? Pues el asunto no se combina tan fácil. No se puede decir, bueno, le damos la razón a la razón.
no así funciona. Se podría pensar, yo en un principio, por ejemplo, pues pensaría que sí. Bueno, ahora nosotros le damos la razón a la razón. Pero cuando hubo ese conflicto, la razón en ese aspecto de decir, por ejemplo, que el sol se mueve, que el sol no se mueve, que somos nosotros que nos movemos. Pero cuando hubo ese momento de conflicto entre la razón y la a partir de Tales y a partir de Parménides, que Parménides dice, no, toda la realidad es falsa, en realidad no existe el movimiento, en realidad no existe el cambio, en realidad existe algo que es inmóvil y que no tiene parte y que es una única cosa y de la que únicamente se puede decir que es. Eso es lo único que existe. Todo lo demás es un engaño, todo lo demás es falso, porque si es, no puede dejar de ser, no puede cambiar, no puede transformarse. Por lo tanto, fíjense, claro, esto lo dice Parménides, lo dice apoyado en la razón. Y entonces hay un movimiento curioso. Es tan fuerte, es tan contrario al sentido común, que ahí el sentido común tiene fuerza. Entonces, esa fuerza no es tampoco siempre una fuerza de decir, bueno, lo que diga la razón, porque Parménides lo dice, pero bueno, y la gente no se atreve a contradecirle en el fondo básico. El fondo básico es que el ser, lo que es estable. Y lo que cambia no es ser, es apariencia de ser. Es fenómeno, es apariencia, es superficial. Pero lo que cambia, lo que se mantiene estable, no es ser. Eso es verdadero. Y lo que no, no. Entonces, eso se mantiene, pero se hace a cambio de dejarle ciertos apaños. Parménides había dicho que el ser es único, pero nosotros vemos que el ser es múltiple, que lo que existe es múltiple. Entonces, es tan fuerte la oposición al sentido común, que en los momentos siguientes lo que harán los teóricos, lo que harán los seguidores, los elaboradores de la razón, será llevar el planteamiento de Parménides a acercarlo a los sentidos, porque es tan fuerte que sienten la fuerza. Tú, con la razón, puedes mantener ciertas cosas, pero si lo que mantienes con la razón es un absurdo muy fuerte, pues entonces resulta que claro, bueno, eso, en ese momento, claro, la razón tiene su propia evidencia, la razón tiene su propia fuerza de cohesión. La razón no lo puede llevar al contrario a la razón así por las buenas. La razón, eso es una fuerza poderosa. Pero, en estos primeros momentos, esa fuerza poderosa no es omnipotente. Es fuerza. Parménides lo ha dicho, y hay cierta evidencia, pero no se le hace caso actualmente. Si se le hiciera caso actualmente, se le dejaría ahí para siempre. No se le dejaría ahí, y no se le dejaría ahí para siempre. Parménides ha dicho, el ser es inmóvil y es único. Entonces eso nos lleva a una contradicción, a un asunto absurdo muy grande. Pero entonces, por ejemplo, el siguiente saltando pasos por encima, siguiente cumbre importante, que sería Platón, dice, bueno, admitamos que el ser es inmóvil, pero vamos a quitarle a Parménides la cláusula de que el ser es único. Entonces vamos a poner muchos seres. Entonces lo que existe inmóvil es una diversidad de seres. ¿Cuál es esa diversidad de seres? La esencia de perro es lo que existe. La esencia de hombre es lo que existe. La esencia de gato es lo que existe. Eso es lo que verdaderamente existe. Eso existe en otro mundo. Eso es, la esencia de gato no cambia, la esencia de perro no cambia, la esencia de hombre no cambia. Eso es lo que verdaderamente existe. Existe es el bien en sí. Eso es lo que verdaderamente existe. Cosas que no cambian. Entonces estamos siguiendo el ser de Parménides. Pero en vez de mantenerlo como un ser único, lo mantenemos como una diversidad. Y ahora decimos, las cosas del mundo existen, pero existen de una manera, diríamos, disminuida. Existen como copias. Entonces, allí está lo que verdaderamente existe. Y las cosas del mundo también existen, pero existen como apariencia de realidad. Pero es un mundo falso. Es como el mundo el mundo ese de los hombres que está en el mito de la caverna. Cuando yo tomo por realidad lo que veo aquí delante de mí,
no es sino la sombra de un objeto que ya es falso. Porque cuando pone Platón el ejemplo, la luz del sol proyecta su luz sobre objetos que pasan a lomos de los hombres por una tapia. Esos objetos fabricados, esos objetos falsos, son objetos de animales, objetos de plantas, o sea, son objetos rígidos, muertos, que no son objetos verdaderos, proyectan sombra. Entonces, los hombres que están vueltos hacia el fondo de la caverna ven, no es ni siquiera sombra de objetos reales, sino sombra de objetos que son copias a su vez de otros objetos, porque esos objetos son copias de los verdaderos objetos que están ahí arriba. Y eso que ven, esas sombras son las que nosotros vemos aquí. Cuando yo veo el árbol, veo el animal, lo que veo es la sombra de un objeto. Esa sombra no es siquiera, no sé muy bien. Bueno, ese es el asunto. Como ya llevamos una horita, lo vamos a dejar por aquí.